Bueno, pues buenos días a tots, bon dia. Benvinguts a aquesta última jornada del 28è Manga Barcelona. Bienvenidos a esta 28ª edición del Manga Barcelona en su última jornada. Hoy tenemos el placer de poder hablar con Umezawa Shun Sensei. Ya sabéis todos, el plan inicial era tenerlo aquí en persona, pero desgraciadamente debido a cuestiones de salud ha tenido que quedarse en Japón. Aunque no podamos tenerlo en persona, lo tenemos igualmente como invitado online, lo cual ya es algo muy interesante y muy significativo. Es un esfuerzo muy grande que está realizando y bueno, lo apreciamos un montón, estamos muy contentos y lo agradecemos. Sensei, Hontoni, arigatou gozaimasu. Aquí lo tenemos. Un aplauso para... 梅沢俊です。今日は、集まっていただいてどうもありがとうございます。今日はね直接行くことはできなかったんですけど、残念なんですが、オンラインで参加ということでよろしくお願いします。まず、ちょっと初めに、このタイトルの猿でも人でもわかるヒューマンジーの書き方講座ということについてちょっと言っておこうかなと思うんですけど、この猿でもわかるっていうのは実は日本語の慣用句で、誰にでもわかるとか、バカでもわかるとか、そういう意味なんですよね。つまり言ってみると、この慣用句はこう種差別的というか、スピーシスズム的な表現なんですよね。Sensei está encantado de estar aquí online. Es una lástima de nuevo no poder estar en persona, pero está encantado de poder compartir con todos nosotros toda esta información. Y lo primero que quiere comentar es sobre el título, ¿no? Cómo dibujar un humance, seas un humano o seas un mono. Quiere destacar este título porque en japonés Saru demo wakaru es una expresión, significa incluso un mono podría hacerlo. Es una expresión que, bueno, pues incluso hasta un tonto podría hacer o esta otra acción, ¿no? Es una expresión que raya, bueno, no directamente, es especista. Volvemos a pasar a Sensei. はい。だからですね、私の編集者は、この講座のタイトルにとても心配していまして、2つ心配していて、1つは、講座を受けた皆さんが猿扱いされたと言って怒るんじゃないかということと、もう1つは、猿から直接クレームが来るんじゃないかって言って、編集者がちょっと怯えてたんですけど、これは日本語の慣用句であって、僕は皆さんを猿と思っていないし、猿のことを見下しているわけでもないので、そこは一つよろしくお願いします。はい。では始めます。Bueno, pues este título, al parecer, el editor tuvo un par de preocupaciones al respecto de si era adecuado o no utilizar este título. El primero es que si os comparaba a vosotros con monos, igual os cabrearíais, ¿no? Incluso un mono puede dibujar de esta forma. No tiene esta intención, obviamente. Supongo que todos vosotros no os estáis sintiendo apelados directamente, ni mucho menos. En todo caso, si es así, lo siento mucho, pero vamos, entendemos que no. Y la segunda preocupación del editor es que igual los monos podrían quejarse. Bien, ¿quién es Umezawa Shun? Vamos a presentarlo un poco antes de hacer esta masterclass. Él nació en 1978 y debutó como dibujante de manga en el 98. Tiene varias obras, muchas seguro que las conocéis. Bajo un cielo como unos panties, dio mucho que hablar cuando se publicó, también está publicada en España. El incidente de Darwin, que es la obra sobre la que estamos en estos días hablando, se publica en la revista mensual de Manga Afternoon y ha ganado el premio Manga Taisho de 2022, el premio de la excelencia en la categoría de manga en la 25 edición del Japan Media Arts Festival, que es el motivo por el que estamos haciendo estos eventos y por el que tenemos a Umezawa Shun Sensei como invitado. Y otros galardones, también está nominado a la sección oficial de Angoulême, si no me equivoco, lo vi la semana pasada. Y entre sus otras obras, de las que están publicadas en España, tenemos Utopías, con uno en 99, y Donde moran los piratas. ¿Qué es el Japan Media Arts Festival? Pues el Japan Media Arts Festival es un festival que engloba las artes mediáticas y premia obras destacadas en diversos campos.
Entrega galardones en 4 categorías: el arte, el entretenimiento, la animación y por supuesto el manga. En Manga Barcelona, el Japan Media Arts Festival se complace en presentar El Incidente Darwin, o Darwin Jigen. Es un manga de este sensei que tenemos hoy, de Umezawa Shun Sensei, que ha ganado el premio a la excelencia en esta categoría de manga, en la categoría manga de este año. Y El Incidente Darwin, algunos de vosotros ya lo habréis leído, ya lo conoceréis. Empieza con un ataque de una organización terrorista, la Alianza de Liberación Animal, que ataca un laboratorio de investigación biológica y en el proceso rescata a una hembra de chimpancé preñada. De ella, sorprendentemente, nace un híbrido entre humano y chimpancé. Es el humancé Charlie. Hay muchos temas que tocan. Ayer en el encuentro con los fans os tocamos muchos de ellos. Luego daremos un poco más de info sobre esto, se podrá recuperar. Se habla de terrorismo, de provocaciones, de discriminación. Es un drama humano y no humano en el que el no humano Charlie planta cara a los problemas humanos junto a su amiga humana Lucy. Son 4 volúmenes, está abierta. En Japón la edita Kodansha y aquí en España pues la edita Distrito Manga. Muy bien, hechas estas presentaciones, pasamos pues a la clase, a la masterclass, que es lo que al fin y al cabo nos ha llevado aquí hoy. Human とヒューマン人の違いについて、先生に講座していただきましょう。どうぞ先生。はい。はい。じゃあ、始めます。よろしくお願いします。そうですね。まず、ヒューマン人を書くにあたって、基本的なヒューマンと、ヒューマン人の違いというものを、確認していきたいなと、思います。Vamos a estudiar primero la diferencia entre un humano y un chimpancé. はい。これ映ってますかね。はい。¿Se ve bien? Sí, correcto. これが、一般的なヒューマン人のオスですね。で、わかりやすくために、人間のオスと比べてみます。Aquí tenemos al humancé, un humancé corriente. Lo dice en broma, pero es el único que existe, al menos en su manga. Bueno, y en la realidad también. Lo comparamos con un humano normal. これが大体同年代のオス同士なのでよくわかると思うんですけど、まず一番目につく違い、この目なんですよね。チャーリーは、この黒目しかないんですね。人間といって違って白目がないんですよね。で実は、白目がないっていうのは、哺乳類で一般的で、白目がある人間の方が実は珍しいんですよね。で実際にちょっと見てみましょう。Bien, vemos 2 machos de diferentes especies, más o menos de la misma edad. Si comparamos, una de las cosas que más llaman la atención es que el humance, Charlie, no tiene blanco de los ojos. No, los ojos no tienen esta parte blanca. これはチンパンジーですね。これ見てください。人間の白目に当たる部分が黒いですよね。白目がないですね。Esta parte blanca se llama esclerótica y como vemos aquí en una foto de un chimpancé, vemos que carece de esta parte blanca, de esclerótica, no la tiene. はい。で、みんなが大好きな犬と猫はどうでしょうか？その前に、あれだ。チャーリーも同じ黒目なんだ。チャーリーも同じ黒目です。En el caso de Charlie tiene esta misma característica que no tiene esclerótica. はい。¿Qué hay de gatos y perros? 猫ちゃん。すごい可愛いですね。で、これも、白目がないですね。同じく、いわゆる瞳の部分だけで。で、猫も同じように言うと白目がないんですね。Como podéis comprobar, estos animales tampoco tienen la parte blanca. こういう白目が、ある、本当、珍しい、動物としては珍しい方で、なんで人間にだけ、こう白目があるのかって、いくつか進化的な理由があると、言われてます。El ser humano es seguramente el único, bueno, es un caso muy extraño dentro del reino animal porque sí tiene parte blanca, sí tiene esclerótica. ¿Por qué la tenemos nosotros y los demás animales no? Hay motivos probablemente evolutivos detrás de esto. ただね、こうやって白目があると、遠目から見てどこを見てるか視線が分かってしまうので、
次の行動を予測されやすいんですよね。だからそれは自分が捕食者であっても、捕食者から逃げる側であっても損なんですよね。だから白目があるのは普通はデメリットなんだけれども、人間は集団で狩りをしていたので、アイコンタクトをしたり、仲間同士で視線がどこを見てるか分かる方が、メリットが大きかったから、こういう白目になったと言われています。El tener la esclerótica tiene una clara desventaja y es que el movimiento de los ojos y por lo tanto se puede comprobar, se puede ver, por lo tanto somos más vulnerables a los depredadores que pueden prever con más facilidad lo que vamos a hacer a continuación viendo el movimiento de nuestros ojos. Pero en contrapartida, como el ser humano en su evolución se organizó en grupo para cazar, por ejemplo, la comunicación no verbal solo con la mirada ya es una ventaja que supera esta desventaja. Es decir, tú poder comunicarte con tus compañeros solo con una mirada, saber si va a ir a la derecha o izquierda, saber qué va a hacer solo con la mirada es una desventaja que es una ventaja que supera a la desventaja previa. で、その上白目があることによってさらに感情を微細に伝えることが可能になったんですが、さらにこのチンパンジーもおでこの眉の出っ張った部分の骨ですね、鼻丘というんですけど、これが、なくなって代わりに眉毛が人間ができたので、眉毛によってもさらに表情が微細に相手に伝わるようになって、非常に表情が豊かに目の表現で伝わるようになったんですね。なので私たち他の人の目を見ると、彼が感情が楽しんでるとか怒ってるとか怖がってるとかいろんなことが、分かるんですね。なんでそれを利用して漫画も、そういった情報を伝えることができるし、読者も受け取ることができるというわけです。Como veis, las diferencias solo con el tema de tener o no tener esclerótica saltan a la vista. También el hecho de estas protuberancias por encima del ojo que en el ser humano han desaparecido y en su lugar han aparecido estas cejas, pues nos permite al ser humano comunicar de forma no verbal nuestro estado de ánimo. Podemos saber solo con la mirada, con la expresión, si la otra persona está enfadada, se está divirtiendo o cualquier otra emoción, ¿no? Esta información a través de este manga la quería transmitir directamente al lector y cree que con estas técnicas está consiguiendo lo que se había propuesto en un primer momento. なので、このチャーリーのまん丸な黒目で白目も眉毛もないっていうのは、すごい非常に感情が読み取りにくい。つまり彼の人ではない側面、人間にとっての他者としてデザインされている目というわけです。Es un diseño que al darle a Charlie esta inexpresividad es imposible saber qué es lo que va a hacer Charlie a continuación. Es lo que precisamente quería, distinguir a este personaje del resto de los personajes humanos y que fuera un enigma para los demás personajes y también para el lector. で次はね、ちょっと口を見てみると、彼も漫画を見てる人は分かると思うんですけど、彼口もほとんど動かさないんですよね。口っても目と同様に感情が非常に現れる表現器官なので、人以外の動物でもある種のシグナルとして、使用されています。例えばこんな感じですね。Vemos la boca. Los que seáis lectores del incidente Darwin ya sabréis que Charlie apenas mueve la boca, no tiene ninguna expresión de tipo sonrisas o este tipo de expresiones, ¿no? Y también contribuye a esta dificultad de saber qué es lo que va a hacer Charlie a continuación. Vemos aquí, bueno, algunos animales utilizan la boca pues como este león. でこれが、ライオンで、これがチンパンジー。これはもう完全に分かると思いますけど、威嚇して、歯をむき出しに牙を見せるときはもちろん威嚇しているときで、なんですね。で、チンパンジーが、歯茎をぐっと上げて、笑ってるみたいに見える画像、皆さん見たことがあると思うんですけど、あれは、笑ってるのではなく、実はグリマスと言われて、怯えてる表情で服従の意味を表してるんですね。
Vemos la foto anterior del león y esta del chimpancé. Este movimiento de la boca claramente es para amenazar. Es el mensaje que quiere lanzar. A veces hemos visto fotos de chimpancés que parecen estar sonriendo, pero no son sonrisas, son unas muecas que indican sobre todo que están asustados. Tenerlo en cuenta. で、こういった威嚇や服従のシグナルっていうのはもちろん動詞内では伝わるんですね。伝わらないと意味がないですから。でもですね、チャーリーは人間とも他の動物とも違って口に動きによる感情やシグナルもほとんど発さないんですね。全くほぼ動かない。しかしレアケースでいくつか口を動かすシーンがあるのでちょっとそれを見ていきます。Vamos a ver algunos ejemplos en los que Charlie sí mueve la boca, sí tiene alguna expresividad en la boca, son muy raros en el manga. Vamos a ver algunos de ellos. これがアングリリンゴを食べようとしている口ですね。かわいいですね。La primera es más bien adorable, ¿no? Está comiéndose una manzana a bocado entero. で、これが次が危機を知らせるために大声を出しているシーンです。Aquí está gritando, pues para alertar de un peligro. で、これが火事の燃えてる家の中に飛び込む前に酸素を目いっぱい肺の中に吸い込んでいるというシーンです。Y en esta última escena está aspirando aire porque se dispone a entrar en una casa que está en llamas. で、これらはね、どれも感情とか情動のシグナリングではないんですね。ただ体の機能として使っているだけなんですよね。つまり彼は人でもないけれどもそれ以外の動物とも異なっているので、このようには徹底して内面の描写が感情がわからないように書くことで、読者の目にチャーリーは人間の枠にも動物の枠にも当てはまらない、すごく例外的な存在として映るようになっていると思います。Como vemos todas estas, digamos, movimientos bucales, ninguno de ellos es para expresar ningún tipo de sentimientos, son puramente cosas físicas, comer, gritar, aspirar, ¿vale? Esto está hecho expresamente pues para hacer de Charlie un personaje, un enigma, ¿no? Que no se sabe si es humano, si es animal, en realidad es un híbrido. Entonces, esta sensación es la que quería conseguir el sensei con todos estos trucos. では、実際にヒューマン字をこれから書いてみます。Ahora pasamos a dibujar realmente un humancé. Vamos a ver cómo se dibuja un humancé. Mangaka dibujando en directo. Esto es maravilloso, ¿verdad, Santi? Es una pasada. Me he olvidado de presentar. Santi no koto shoukai suru no wasarete shimashita. Ima chotto ima ne Santi kore wa sugoi koto desu ne. Nama de mangaka no sensei o miru no wa meta ni nai kikai desu ne te ima de Santi no koto shoukai shite nai koto ni quisete. Pues tenemos aquí a Santi Casas, es mangaka, dibujante, ilustrador, profesor de la escuela Hoso y bueno, hace poco has lanzado tu cómic Rondallas, felicidades, recopilado de la revista Planeta Manga, y lo tenemos aquí como comentarista técnico, bueno, como si fuera un partido de fútbol retransmitiendo lo que está haciendo el sensei. Para aquellos que os preguntéis cuáles son las herramientas que está utilizando, sabemos que el sensei dibuja directamente en el iPad. Lo digo porque a lo mejor en algún momento lo veis, si se le ve la mano seguramente veréis el lápiz que utiliza. Y el programa es el Clip Studio, que hoy en día es el programa estándar prácticamente con el que la mayoría de mangakas trabajan. Algunos todavía trabajan lo que conocemos como los sistemas manuales, pero todos aquellos que ya han dado el salto al digital, Clip Studio ha sido Clip Studio Paint, el programa que un poco ha unificado a toda la industria. De hecho, en los últimos años incluso la mayoría de autores occidentales están dando el salto y se están pasando también a esta nueva herramienta. Sensei wa ne, iPad で直接書いてるんですよね。で、Clip Studio Paint っていうソフトウェアを使ってらっしゃるみたいで、で、これはね、今デジタルで活躍されてる漫画家さんたちの、すごい共通のツールになってるんですね。
海外でもクリップスタジオを使っている漫画家やコミックアーティストもたくさんいるので、実際に日本の漫画家がクリップスタジオを使っているところを見学するのは非常に価値のある場面です。はい。ありがとうございます。これはね、そうですね、僕自身は実は今は完全にこの iPad で、フルデジタルで書いてるんですけど、ダーウィン事変以前は、トーンワークだけをデジタルにして、線画はアナログだったんですよね。だからあまり多分今来てる皆さんでね、漫画を描いていらっしゃる方とかいると思うんですけど、多分デジタルに関してはそういう方たちの方が僕より詳しいと思うので、僕が教えてもらいたいぐらいなんですよね。Que el sensei dice que ahora sí que con el incidente Darwin trabaja totalmente en digital con esta herramienta, pero antes del incidente Darwin lo que hacía era hacer las líneas, o sea, el trabajo trazado, el básico en papel, en analógico, y luego las tramas las colocaba digitalmente. Por lo cual entendemos que muchos de vosotros que estáis aquí ahora trabajáis en digital y seguramente tenéis más experiencia que él, y así que casi que podríais vosotros enseñarles a él más trucos que los que él domina. で今ね、横顔を描いて今下書きが終わりましたんで、ここからペンを入れていきます。Hemos terminado el boceto del perfil de Charlie y ahora vamos a pasar a lo que sería el entintado. ね、横顔の方が、全体のフォルムがわかるので、まず、横顔を描いているんですが、Ya vemos, con el perfil ya vemos más o menos cómo quedará el dibujo final, pero bueno, vamos a perfilar. A comentar, Santi, ¿tú trabajas también con Clip Studio? Yo trabajo un poco con lo que tengo a mano, pero la parte de tinta la sigo haciendo en tradicional. Ajá. Y entonces también tramas o grises en digital, un poco parecido. Ah. Ahora me ha llamado la atención que el maestro estaba, cuando iba a seleccionar la herramienta para entintado, normalmente en otras demostraciones de otros años veíamos una selección muy directa de la G-Pen, que es como una traslación de la pluma tradicional. Normalmente cuando se entinta a mano trabajamos la G-Pen o la Maru, que a lo mejor os suenan, son las plumillas tradicionales japonesas. Pero también ha ido a buscar algunas que para darle un poco más de textura al trazo, que es algo muy característico en el dibujo que tiene. Es algo que podíamos ver ahora cuando hemos visto el zoom. で、サンティにも聞いたんですけど、彼も先生の前のケースですね、今でもアナログでだいたい書いてて、で、トーンワークをクリップスタジオを使って、今でもそういうやり方してます。で、結構ね、ツールとかの話になると、他の漫画家さんたちが直接 G ペンや丸ペンみたいなツールをクリップスタジオで再現する、機能があるんですけれど、普段はそういうツール使われてるんですけど、梅沢先生の方はちょっとテクスチャーの入れるような違う G ペンも丸ペンの再現していないというようなペンを使ってらっしゃるみたいですよね。いくつか、使い分けてます。今おっしゃったように、ですね、リアル G ペンっていうのが入ってて、ちょっとこれ、アップの人わかるんですけど、ほら、ちょっと粗いでしょ。これがちょっとアナログっぽい線にできるペンもあるんですね。で、おっしゃる通り今使ってるのはこうやってすごい綺麗に出る方をあえて使ってるんですけど、これは使い分けてます。場合によって粗くしたいときはちょっとアナログっぽいペンにして、綺麗に書きたいときは元にソナンテルデフォルトのペンを使うという感じですね。Muy bien visto. Efectivamente, bueno, no utiliza solo esta herramienta de ahora, depende del momento de lo que quiera dibujar. Antes habéis fijado que ha hecho unas líneas. Las líneas de la izquierda eran la herramienta que decía Santi del Real G-Pen, ¿no? Como reproducir lo que es un G-Pen. Es mucho más rugosa la línea, menos fina, pero él para hacer ahora mismo estas líneas prefiere unas que quedan un poco más limpias, pero vamos, que hay momentos en los que preferirá la otra herramienta. でまず最初にこうやって大体の、アウトラインというか主線ですね、主な線をこうやって全体に入れていきます。
primero que hay que hacer a la hora de entintar pues es hacer las líneas más generales y más lo que van a definir la forma que vamos a obtener finalmente siguiendo el boceto original, claro. デジタルにするとすごくアップにできるので、全体のバランスを結構見失いがちなんですよね。なんで、できるだけ、ちょっと遠くにして、バランスを、崩れないように見つつ、やります。これはちょっとデジタルだと、アナログだったら、必要ない心配なんですけどね。Como veis en digital, ahí tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Un inconveniente obvio puede ser que si amplías demasiado la pantalla puedes perder la totalidad del dibujo e irte por peteneras bastante, ¿no? Entonces hay que vigilar con esto y él prefiere ir ampliando ampliando y reduciendo según necesidades, pero sobre todo verlo como si estuviera trabajando en analógico. Es el principal fallo de los que empiezan con los programas digitales, utilizar el zoom en exceso. Es un buen consejo a veces es limitar el tamaño de los pinceles que trabajases como si trabajases en tradicional y así no te pasas de zoom. Entonces intentar siempre, como ha dicho el sensei, mantener la distancia y tener siempre, que es posible, una visión general de la imagen. A veces incluso se puede trabajar en Clip Studio con una imagen previa de la pantalla general y al lado puedes continuar trabajando en detalle. そうですね。初心者にありがちな間違いのは確かにそうですね。拡大しすぎると全体を見失うことですね。それは欠点です。で、だから先生としていつも生徒さんに言ってるのは、全体的な画面を見失わないように気をつけてください。で、二つの画面も使えるんですよね。全体的な画面と部分的な画面を同時に、使用できるので、それもありということを今、サンティが言ってたんですけど。そうですね。それはありますね。一番いいのは、これ、実際には B4 サイズの原稿が普通、アナログでは、通常日本では提出するので、そのサイズまで拡大できる iPad があるといいんですけど、iPad のサイズが今一番でかいのはちょっとそれに追いついてないので、ちょっとでかいの出してくれないかなと思ってる。プロよりでかいですか？そうですね、もう原稿用紙よりでかくないとね。Sé que el tamaño más utilizado en el manga actual es el B4. Lo ideal sería tener un iPad de este tamaño, pero todavía no existe. Así que tenemos que conformarnos con los tamaños que hay actualmente. El Pro es así, que ya es bastante grande, pero debería ser hasta más grande que esto. Algo por introducir un detalle, algo que sí que nos sorprendió a muchos aquí en Occidente era que precisamente Clip Studio trae la versión X, es decir, la profesional, los tamaños estándares que proporcionan las editoriales japonesas principales. Podéis encontrar, por supuesto, los de Kodansha, también está en Shueisha, ¿no? Pero tenemos las divisiones de página y puedes trabajar directamente en lo que sería el formato de publicación. Clip Studio の X っていうプロ用のバージョンにはそれぞれの出版社の原稿用紙に合わせたテンプレートみたいのは入ってるのはびっくりしてますと、例えば講談社さんのために漫画を描きたい、と思ったら講談社用の原稿用紙の再現がそのソフトにあるので非常に面白いことですと。そうですね。僕も買ってそのプリセットが揃っててびっくりしましたね。Él también se sorprende de lo mismo que tenga todos estos presets. Está muy bien, es una buena herramienta. はい、これが横顔ですね。はい。Aquí tenemos el perfil de Charlie. Ya lo vemos. で、これ出っ張ってるこの部分、さっき言った眉の部分の骨ですね。これがすごく、人間にはないチンパンジー特有だから、チンパンジーからの特徴をよく受け継いでいるところですね。あと、この、鼻から下の出っ張った部分も、チンパンジー特有ですね。Vemos aquí en el perfil de Charlie dos aspectos que claramente rememoran al chimpancé, como es esta protuberancia encima de los ojos, lo que serían nuestras cejas, y también la boca salida en forma de morro, que le daría este aspecto más chimpancesco a Charlie. でこの耳がね、大きいからチンパンジーっぽいなと思うかもしれないですけど、実はこれ耳のはちょっと人間に近いんですよね。なぜかっていうと、
耳の位置っていうのは、大脳の下の部分の位置に、どの動物もついているので、実際のチンパンジーは、脳が人より小さいんで、もっと耳がトップの方についてるんですね。Vemos las orejas que son muy grandes y también muy de chimpancé, pero la colocación de la oreja es lo que hace de Charlie un ser diferente, un híbrido, ¿no? Se dice que la parte baja de la oreja conecta directamente con el cerebro y por lo tanto el tamaño del cerebro se puede saber dependiendo de dónde está ubicada la oreja. Los chimpancés tienen la oreja ubicada más arriba, por lo tanto se entiende que tienen un cerebro más pequeño, en cambio Charlie es mucho más humano en ese aspecto al tener la oreja colocada más abajo. まあ実際に、ちょっとおまけで見てみると、こんな感じでほら、チンパンジーもっとすごい人間より上の方についてますよね。耳がね。これだとメガネがかけられないと思うんだけど。Ves que el chimpancé tiene la oreja situada bastante más arriba, lo que indica que el cerebro es más pequeño y, bueno, el pobre no puede ponerse gafas. 脳が小さいね、ここがそこになるんで。で、チャーリーはもっと多分でかい。人間と同じか、それよりでかいかもしれないぐらいだと推定できますね。Lo que sería el cerebro, en el caso del chimpancé, si hacemos caso a esta teoría que dice que la oreja está situada a la altura del cerebro, el chimpancé sería un cerebro más pequeño, en cambio de Charlie sería tan o más grande que el del ser humano. で、次、これを元に、正面の顔を描いて、次言いたいんですけど、正面の顔の方が、まず難しいんですけど、まず人間も、正面の顔の方がすごい描くのが難しいんですよね。Vamos a dibujar ahora a Charlie visto de frente. Es una perspectiva muy complicada de dibujar, tanto en humanos como, por supuesto, en Charlie. ¿Te parece? ¿Tú dibujas muchos personajes de frente? Siempre que me puedo escapar de una simetría y aprovechar el 3/4, que a veces también es más expresivo, pues mejor, pero cuando no te puedes escapar es muy importante mantener la simetría y el diseño de Charlie. Pues a mí siempre me llamó la atención precisamente cómo el sensei utiliza la posición de los ojos y las orejas para balancear el equilibrio del cráneo. そうですね、サンティにも聞いたんですけど、よく正面で人間の顔描いてるのかと聞いたら、やっぱりね、避けられない場合もあるんですけど、避けることができれば大体避けますねと。そうですね、そうなんですよ。で、先生はよくチャーリーの正面から見た顔をよく描いてるのでびっくりしてますね。そうなんですよ。これね、どうして正面の顔が人間でも難しいかっていうと、人間の鼻がね、難しいんですよ。鼻って、横から見ると、横幅なんですけど、正面から見ちゃうと奥行きになるんですよね。で、奥行きを、二次元のモノクロで表現するっていうのはまず難しいんですよ。Lo más complicado en el caso del ser humano dibujar tal vez en esta perspectiva de frente es la nariz, ¿no? Porque de perfil la nariz tiene una forma muy clara y muy obvia, pero de frente, al tener esta perspectiva, es complicadísimo darle esta profundidad. A mí me sorprendió gratamente la variedad de registros faciales que podemos encontrar en su obra. Normalmente mucho del manga que se publica aquí suele ser más estandarizado, con unos diseños mucho más sencillos. Y en cambio, en el mundo que ha creado el sensei, no solamente hay personajes de fondo neutros, sino que hay personas concretas y los diseños faciales son muy realistas. Es muy agradecer, hace que su mundo sea muy vivo. ダーウィン事変のキャラクターたちもね、いろいろな顔がね、あるんですよね。大きな、目をしたキャラクターや大きな鼻のキャラクターも多いし、これは他の漫画で見られないような描き方だし、非常に興味深くて、本当にありがたいことですね。ありがとうございます。僕も、基本的には、ダーウィン事変以前は、日本を舞台にして日本人を描いていたので、基本的にはアジア人しか描いてなかったので、それ以外の人種の人っていうのはあんまり描いてこなかったので、自分的にも、それは挑戦でもあるので難しいなと思ってるんですけど、ただ、どの人種を描くよりもヒューマン人を描く方が難しいです。
de que sí que a las obras anteriores de Umezawa Sensei estaban prácticamente todas basadas en Japón, ambientadas en Japón. Las personas que salían eran básicamente orientales. No estaba acostumbrado a dibujar personajes de diferentes razas o diferentes etnias. Y para él el incidente de Darwin también es un gran reto. Es muy complicado, pero es mucho más complicado, según su opinión, dibujar a Lumance. El diseño realmente, el cómo ha explicado lo de la posición de las orejas y el cráneo, era algo que a mí me tenía muy mosqueado. El cómo encontró el equilibrio, el cómo el cuello entra y eso le permite hacer que el personaje se mueva mucho más como un chimpancé, pero manteniendo esos rasgos humanos. Hay una parte ahí del diseño que era tremendamente complicada de resolver, al menos a mi parecer. 彼もね、サンティ先生によりますと、ダーウィン事変を読んで、びっくりしましたのはヒューマンジのデザインですね。今は、目とか口とか、耳とかの位置や形の話聞いたので、非常に納得のいった説明でして、で、本当にチャーリーのデザインはよく思いついたなと、で、いろいろな動きも可能にしてるし、それは非常に価値のあるというか、本当にびっくりしているようなキャラクターですね。ありがとうございます。すごく嬉しいですね。これね、実際に、まず、チャーリーを模写しようとした人いるかは知らないんですけど、多分、模写するのがすごい難しいと思うんですよね。Sé que no sabe, no le consta que haya otros dibujantes que hayan intentado copiar a Charlie, pero probablemente si lo han intentado se han encontrado que es complicado hacerlo. 一つはね、例えばこの目と目の間の幅、これはね、多分つかみにくいと思うんですけど、これって、目の瞳一つ分よりも、広いし、でも二つ分よりは狭いんですよね。その微妙なところに幅があるんですよね。Hay detalles así pensados precisamente para ello, por ejemplo, la distancia entre ojo y ojo, ¿no? Que hay una distancia que está muy calculada por él, que es que bastante más que un solo ojo, la diferencia que hay entre ellos, pero menos que dos, ¿vale? Entonces esta distancia tiene su truquillo. Es muy habitual hablar de los sistemas de proporciones, ¿no? Cuando te enseñan a dibujar, uno de los mecanismos directos es hablar de las distancias que hay entre las distintas partes, y cuando dibujamos una cara en frontal, pues te dicen, pues mira, entre un ojo y un ojo, al menos la distancia de otro ojo, ¿no? Y aquí, ¿cuál es lo habitual en el ser humano? Normalmente es esa distancia, es como un estándar. Lo que pasa es que ninguno somos iguales. Y entonces los sistemas de dibujo tratan de estandarizar, ¿no? De ayudarte a hacer un genérico que funcione. Y el jugar con la distancia de los ojos te ayuda como dibujante a crear cierta inquietud. Cuando separas un poco más la distancia entre los ojos, normalmente haces que el lector se quede un poco sorprendido por ese personaje y le cree cierta inquietud, ciertas emociones encontradas. そうですね。確かに漫画学校の先生としてはいつも生徒に教えているのはプロポーションが大事なんですね。で、部分と部分の間の距離も一応スタンダードがあるんですけれど、キャラクターによるそのスタンダードをちょっと壊す、例えば目の位置をちょっと離れちゃうとその違和感が生じるので、面白いキャラクターたちは作ることができるというようなことを、生徒たちに教えていらっしゃるみたいです。その通りですね。はい。目というのは本当一番漫画で重要表現だと思います。なんで僕も一番チャーリーを描くときに気を使っているのはやはり目なんですよね。Según su opinión, los ojos es la parte más fundamental de un personaje de manga y es la parte que más cuidado le pone a la hora de dibujar a Charlie. Eso creo que todos los dibujantes lo compartimos. Si no consigues conectar la mirada de los personajes con los lectores, las emociones no les van a llegar. そうですね。キャラクターたちの視線を読者に訴えない、直接に訴えないと、キャラクターとしては機能しないので、
その視線、目の形や目の使い方が非常にキャラクターを生かすことができますよね。はい、おっしゃる通りですね。で、これチャーリーは、さっき人間で鼻が難しいって言いましたけど、逆にチャーリーは鼻は簡単なんですよ。微量がないか、高さがないから、ちょんちょんってこうやって、やるだけでいいんですけど、この下から、この出っ張ったこの部分と、この鼻から下、口の顎にかけての出っ張った部分、こっちが奥行きになってしまうので、これがだから人と違って難しいんですね、描くのが。Antes hemos comentado que dibujar una nariz humana de frente es lo más complicado a la hora de dibujar la figura humana o la cara humana. En el caso de Charlie es justo lo contrario. Como no tiene nariz, digamos, una protuberancia en la nariz, con un par de puntitos ya se puede expresar. Sin embargo, en contrapartida tenemos estas protuberancias óseas por encima de los ojos y lo que sería el morro. Ahí sí que hay que tener cuidado con la perspectiva y tratar de reproducirla de la forma más fiel posible. 今これ生え際の部分を書いていますけど、人と違ってチンパンジーとか他の猿類は髪の毛は人間みたいに伸びないで、多分チャーリーもね伸びないんじゃないかなと思います。Una diferencia entre el ser humano y el chimpancé es que el pelo del chimpancé no se pueden dejar melenas, vamos. Entonces, cuando pensó el personaje de Charlie, lo pensó en este aspecto, en el aspecto del pelo, lo pensó más como chimpancé que como humano. なんで、人間だけね、髪ずっと伸びて、チンパンジーとかは、伸びないのかっていうのは多分きっと進化的な理由があると思うんですけど、僕は知らないんですよね。それはだから僕が思うになんだろうな、おそらくエイプ界には床屋がないんじゃないかと思ってます。すみません、最後の部分は聞き取れなかったんで。だからチンパンジーは伸びないのはね。チンパンジー界には床屋がないからじゃないかなと思ってますね。なるほど。すごいダジャレを見逃すところだったね。はい。ですね。perdón, dice que si le preguntáis por el motivo por el que los chimpancés y otros animales no les crece el pelo como a nosotros sí, pues seguramente hay una explicación evolutiva al respecto. No la tiene él, no la puede responder, pero digamos que en plan paridad es que los chimpancés no tienen peluquero, así que es más cómodo que sea así. Yo le quería preguntar al respecto porque es muy habitual cuando diseñas un personaje y más un protagonista, el intentar encontrar una silueta interesante que sea fácil de recordar. Uh-huh. Y supongo que en algún momento a lo mejor estuvo precisamente tentado a diseñar esa silueta utilizando pues el pelo, si es que hubiese tenido que eso, pero en cambio optó por lo contrario y así poder exagerar el diseño en las protuberancias, las orejas, con lo que toda esa parte animal es más evidente. Supongo que ahí también hubo un poco de pensarlo cuando estaba diseñando el protagonista. そうですね。新しいキャラクター、特に主人公のデザインをするときにやっぱりね、他のキャラクターと違うシルエットになるのが一番いいかもしれないですね。で、よく使われているのは髪の毛なんですね。髪の毛が長いと遠くからシルエットだけを見ると、そのキャラクターだってすぐ見分けることができますけれど、先生の場合はチャーリーあえてその髪というトリックを使わないで他のね耳の形、目の形、その出っ張ったところのデザインのにしたこと非常に面白いだし難しかったでしょうねというコメントをいただいてます。ありがとうございます。そうですね。確かにチャーリーの髪型最初迷ってて伸びる感じでなんかいろんな髪型を試してなんかリーゼントにさせてみたりしたんですけど、なんかちょっとなんだろうふざけてるみたいな感じに見えちゃうので全部却下して普通になんだろうチンパンジーっぽい感じの髪型に落ち着いたんですよね。Ciertamente al principio estuvo dudando, estuvo haciendo algunas pruebas con Charlie con el pelo largo, con varias
peinados, incluso poniéndole un tupé a lo yankee, a lo macarra, pero parecía que se estaba cachondeando, no era serio. Así que decidió darle este aspecto más, la cuestión del pelo más chimpancesco. ちなみに今にこれにすごい瞳にデキ色入れてますけど、今ここに入れてるのはリンバルリングっていう名前があって、人間にも皆さんにもついてます。はい。アイリスのことですかね。なんだ、ここの、この枠の、これのとこになるとこですね。はい。Ahora está terminando de dibujar lo que serían los ojos y está colocando estos puntitos que, bueno, en la parte del iris nosotros tenemos también lo ha dicho en japonés, pero lamentablemente no me llega mi español en este caso para decir qué son estos puntitos, qué son estas formas que tenemos dentro del iris. Detalles de la córnea. Sí, los detalles de la córnea. Bueno, esto es muy importante en el caso de este personaje. で、リンバルリングとか、あとハイライトですね、目の、白い、これから入れますけど、こういうのがはっきり見える方が、何かの研究で、リンバルリングと、ハイライトがしっかり見える方の写真と、そうでなくしたものを加工したものだと、リンバルリングと、ハイライトがしっかり見える人の方が魅力的に感じるという研究があるそうです。Sé que hay unos estudios en los que si estas líneas, estas formas de los ojos son más o menos visibles o más o menos destacables, lo que son, digamos, caras más amables o menos amables dependiendo de la forma que tengan estas líneas del interior de los ojos. それってなんだろう、要は年をすごい取ったり、あと何か病気をしてしまったりすると、瞳が濁って、リンバリングとか見えにくくなるらしいんですよね。なんで、ある種若さと健康のシグナルとして、機能してるから、それが好まれるんじゃないかという説がありますね。Hay una teoría que, bueno, sabemos que cuando el ser humano se hace mayor o cuando estamos enfermos, perdemos este brillo en los ojos, estas líneas se difuminan, ¿no? El ojo se vidría, ¿no? Que decimos ojos vidriosos o ojos menos claros, ¿no? Y seguramente el hecho de tener más claridad en este aspecto del ojo es un signo de salud y de juventud que tenemos que tener en cuenta también a la hora de diseñar los personajes y de su expresividad. 最近なんか本で読んだんですけど、日本とか台湾とか韓国だとリンバルリングのところがはっきり見えるようになるコンタクトレンズなるものが売られてるらしいですね。Al parecer leyó en alguna parte que como se considera más atractivo estas líneas, ¿no? El hecho de que estas líneas sean más visibles dentro de estos diseños, ¿no? Dentro del iris, en China, Corea, Japón se venden unas lentes de contacto que hacen que resalten más, ¿no? で、これが、大体、完成図ですね。Y aquí tenemos, pues, la visión frontal de la cara de nuestro Human C. まあ、これで、ちょっと、リンバリングを取り除いた感じだと、こう。Aquí tenemos una versión sin que, ¿veis? Sin este brillo que le estábamos colocando. Es totalmente distinto, ¿verdad? Y ¡pam! どうですかね、なんか違いが、どっちの方が魅力的に映るとか、まあ皆さん感じ方はそれぞれだと思いますけど。Cada uno de vosotros seguramente interpretará de forma un poco distinta, pero ¿qué os parece? ¿Qué diferencia, no? ハイライトがないとね、何か不気味なようなちょっと感じがするけど、これが入れるとちょっと可愛い感じが出る気がしますね。Sin este efecto de luz, se da un aspecto inquietante, ¿no? Y con él, pues, hasta es adorable. はい。皆さんこれでリンバルリングがはっきり見えるコンタクトレンズを買いに行こうと思うようになったかわかりませんけど。No sabes si os han dado ganas de ir a comprar lentillas de estas para resultar más atractivos. で、これが大体もう完成なんですけど、特徴を見てみると、顔の比率に対して目がすごく大きいと思うんですけど、それって子供とか赤ちゃんの特徴なんですよね。
El hecho de tener la cara grande es una de las características de Charlie, es también compartida por niños. Bueno. で、だから、そういうキャラクターって保護欲が刺激されて可愛いっていう風に感じやすいんですね。だからミッキーマウスとかポケモン、ピカチュウとかもなんかそうだと思うんですよね。El hecho este de darles este tipo de caras para darle un aspecto adorable se utiliza también en obras como Pokémon, ¿no? Como Pikachu. で、まあ子供っぽさが象徴するのはある種のなんかピュアであること、無垢であることと同時に、まあ無知であるがゆえのなんか残酷性みたいなものもありますね。まあアンファンテリブルみたいなことですよね。そういうものも象徴している、と思います。El hecho de darle un aspecto infantil le da pues cierto aire de inocencia, cierto aire de ser inofensivo, pero al mismo tiempo también un poco de miedo, porque debido a la poca experiencia o debido a los pocos conocimientos que tiene, pues puede realizar acciones totalmente insospechadas, ¿no? で、単にこうやってデザインとして、こうやって目を描くともあるんですけど、もうさっきの口みたいに生物の機能として目を描くときがあって、これは、暗いところで瞳孔を目いっぱい開いている時のチャーリーの目なんですよね。Le ha dado a Charlie también características animales, como por ejemplo cuando está en un lugar oscuro las pupilas extremadamente dilatadas. Esto es un aspecto muy animal que tiene Charlie. こういうふうに書くことで実際にチャーリーが身体性を持つ生物だっていうことを読者が認識してするようになると思います。なのでこのようなチャーリーっていうキャラクターは読者に与える印象がとても多層的で特には矛盾し合ってたりする、そういうふうにデザインされているということですね。Así que jugando con estos trucos haces que el lector tenga siempre una duda acerca de lo que es Charlie. Es un animal, es más humano, tiene muchas facetas diferentes y la imprevisibilidad, ¿no? del personaje. はい、でとりあえず、これでヒューマン人の描き方は初級編ですが終わりです。Bien, pues aquí hemos terminado la sesión inicial, digamos, de cómo dibujar un humancé. Esperamos que os haya gustado. Un aplauso, ¿no? 最後にですね、ちょっと、おまけというか、とっておきの、蔵出しをしようかなと、思います。Ahora, si os parece, os va a mostrar algo que no ha mostrado anteriormente nunca. Es un regalito especial que nos tiene. チャーリーの連載前の初期のデザインが出てきたので、皆さんだけに特別にお見せします。今回初公開です。Es la primera vez que lo muestra y lo ha encontrado estos diseños de Charlie de antes de la serialización, preparando esta charla y lo va a mostrar especialmente para vosotros. Los diseños iniciales de Charlie, ¿qué tal? ¿Qué os parece? すごい、なんでしょう、チンパンジーに近くて、チンパンジーと人間をコンピューターグラフィックスで合成したようなデザインですよね。Esto es como si lo dices en una IA de estas que te mezcle un humano y un chimpancé, te sale más o menos esto, ¿verdad? でね、これだとちょっと怖すぎて読者が引いてしまうかもしれないという編集者の意見で、今のようなチャーリーのキャラクターデザインに落ち着きました。Y aquí pongo yo personalmente una opinión personal, un detalle, ¿no? Que el papel de los editores en Japón, que es muy importante. Su editor le dijo que, ojito con este diseño, que igual no gustaría a los lectores, que sería demasiado inquietante, y así pues evolucionó el diseño hasta el actual. Tal vez sin este diseño más adorable, el incidente Darwin no habría tenido el éxito que está teniendo, ni tampoco lo tendríamos a él ahora aquí en una masterclass. はい、で比較してみてどうですかね。僕は左の方の最初のバージョンも好きなんですけどね、皆さんがどう思うかわからないですけど、もしかして左の方でやってた連載がもう終わってしまったかもしれないで、これでよかったかなと思います。¿Qué os parece la comparación? Dice que a él personalmente todavía le sigue gustando la versión anterior, pero es muy probable, lo que he dicho antes, que si lo hubiese utilizado ya no estaría publicando la serie. はい、以上です。はい、ありがとうございました。Muy bien, pues aquí termina la masterclass. Tenemos, no sé, 4 minutos. ¿Queremos hacer alguna pregunta o vamos directamente? No, hacemos si hay alguna pregunta.
じゃあ質問があれば2答ぐらい受けることができるかな。4分ぐらいあるので、ちょっと活かしましょう。せっかくですからね。Hola, Sensei. Espero que ya te encuentres mejor que ayer. Bueno, se te veía un poco enfermito, pero bueno. Mientras hablábamos del pelo de Charlie, se me ha ocurrido una pregunta. En plan, no estoy a favor de esto que lo hagan con animales, ¿vale? O sea, es simplemente... me he intentado imaginar cómo sería Charlie con el pelo teñido, ¿sabes? Y también quería preguntarle, si, porque no, me he leído el manga, pero no me acuerdo de algunos detalles, y era ¿por qué el nombre de Charlie? Porque no me acuerdo si lo mencionaban, creo que no. そうですね、先生も本当にマスタークラスありがとうございました。またお大事になさってくださいというメッセージを最初送り方々です。で、ちょっとね、彼女は動物に髪を染めるということに反対してるんですけれど、チャーリーのことをね、髪染めたらどうですかねっていう、コメントをいただきました。で、また作品では出てないと思いますけれど、なぜチャーリーという名前にしましたか？なるほど。まず一つ目、動物に、そうですね、髪を染める。僕も動物に染める場合は動物の意思がわからないから、僕もそんなに進めないんですけど、チャーリーの場合は自分の意思を確認できるから、本人が染めたいって言うんだったら染めたっていいんじゃないかと思いますね。La primera pregunta, claro, a los animales no les podemos preguntar si se quieren teñir o no el pelo, pero en el caso de Charlie sería diferente porque él sí puede decidir por su propia voluntad si teñirse o no, y si él quisiera, ¿por qué no? で、あと、なんでチャーリーという名前かって、多分薄々分かってる方もおられると思うんですけど、これは養父母がおそらくつけた名前なので、で、チャールズ・ダーウィンのチャールズから取って、おそらくチャーリーだろうなと、思ってます。Bueno, y sobre el nombre de Charlie, pues tampoco había caído, pero viene de Darwin, de Charles Darwin, claro, lógicamente. Hacemos una más. Ya, última pregunta, Saigon Shitsumo. Muchas gracias. Quería preguntar si la decisión de mantener la dentición más de simios que de humanos es por la temática de vegetarianismo y veganismo de la obra o para dar un poco más de acción y de juego con los colmillos a la hora de poner escenas más fuertes. ¿Cómo te llamas, perdona? Pablo. Pabloさんからの質問ですけれど、歯についての質問ですね。チャーリーがチンパンジーの歯を、してますね。その威嚇しているような、表現もできるけど、なぜチンパンジーよりの歯にしたんですかね。そのビーガンの話もあるので、そのためにそのデザインにしたのですかねと、先生に聞いてます。ですね、チャーリーの歯がどうなってるかっていうのは、チャーリーがどっかで口開けるシーンが来るまで僕も分かってなかったんですよね。で、彼がバッターのリンゴを食べる時が一番多分くっきりチャーリーの歯が出たと思うんですけど、チャーリーってこうやってすごく見た目がシンプルで可愛くデザインされてるので、口の中がああやってリアルに臼歯が残ったままチンパンジーのままの歯だとすごく落差があってギョッとしてちょっと怖いじゃないですか。なのでそういう落差を狙ってチンパンジー寄りにしたというのはありますね。De hecho, él no había ni pensado en la dentadura, en la dentadura de Charlie hasta tener que dibujarlo. Y en ese momento, en la escena en la que abre la boca para comerse la manzana, fue el primer momento que dijo, ostras, ¿qué hago con esto, no? Y decidió en ese momento diseñarlo de forma más chimpancesca, pues para darle esta diferencia. Claramente no es humano, claramente es otro ser, y el hecho de mantener los colmillos, por ejemplo, entre otras piezas de dentadura, le daba aspecto a Charlie tan inquietante. Así que espero que haya respondido a tu pregunta. Muy bien, pues terminamos aquí la charla.
Sensei, domo, otsukaresama deshita. Arigatou gozaimashita. はい、どうもありがとうございました。 Muchas gracias a Umezawa Sensei, a Kodansha, a la Agencia de Asuntos Culturales del Gobierno de Japón, al Japan Media Arts Festival, al equipo de Ficomic y Manga Barcelona, al equipo de Vipo y por supuesto a todos los que habéis venido aquí en persona y los que lo vais a ver desde casa, porque tenemos aquí pues una pequeña primicia, y es que esto se va a editar y se va a publicar en internet a partir de enero. El sensei nos contó también que este iba a ser su primer viaje a un país extranjero y nos sentimos muy honrados por escogernos y esperemos que pronto se encuentre mejor y que pueda viajar, y ya lo sabe que aquí siempre lo recibiremos con los brazos muy abiertos. Solo quería también, para terminar, recordaros que tenéis la exposición sobre el incidente de Darwin aquí mismo en el área de actividades en la planta de abajo de aquí. Nada más bajar las escaleras mecánicas un poco más para allá. Y bueno, recordaros que aquí tenéis el código QR para poder acceder a este canal de YouTube de Japan Media Arts Festival para poder ver esta charla y la de ayer como es debido. Muchas gracias también a ti, Santi, Gracias, por tus aportaciones.